Cada uno tiene sus propios animales favoritos, y para mí el máximo espécimen que me encanta son los armadillos de 9 bandas. Por lo que hoy festejamos 200 documentales de animales y quiero presentarles a este singular mamífero. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde conocerás del reino animal. Por lo que suscríbete porque vienen más videos y aprenderás más de animales. Comencemos con el video. Desde pequeño he tenido la fortuna de tener contacto con animales de diferentes especies, debido a la profesión de mi padre. Hace tiempo era común que la gente adquiriera animales silvestres y al verse en el punto de no saber qué hacer con ellos ni cómo cuidarlos, recurrían a donárselos a un veterinario para que éste tuviera una mejor vida. En ese punto nos regalaron un pequeño armadillo de 9 bandas. A mi temprana edad quedé fascinado de ellos, ya sea por su forma, sus capacidades o su inconfundible exterior. Me encantaron. Era común que estos animales se adquirieran debido a unas leyes más laxas. Además, su distribución. Estos especímenes están altamente distribuidos en América, desde el norte de Argentina y Uruguay, abarcando gran parte de Sudamérica, pasando por Centroamérica y llegaban hasta una cuarta parte del territorio de Estados Unidos, donde gran parte de México es dominado por estos. De hecho, su población sigue aumentando su extensión ya que se adaptan bien a otros ecosistemas, principalmente en áreas boscosas y matorrales, en regiones templadas y tropicales. De ahí también llegan a selvas, pantanos, porciones ribereñas y demás. Esto se da principalmente por la búsqueda de cuerpos de agua. A pesar de su apariencia, evitan las zonas áridas. Debido a esta adaptación han encontrado una modificación idónea para ellos, las zonas agrícolas, ya que se han visto que mientras mayor material vegetal, mayor atracción hay de insectos y por ende estos encuentran unas mejores condiciones para adaptarse. En zonas con una alta densidad humana son escasos. Pueden tolerar un rango de temperatura que varía de 22 a menos 2 grados centígrados, buscando la forma de tolerar esta disminución tan drástica, creando madrigueras. Por lo general se encuentran al nivel del mar, pero se desconoce la altitud máxima a la que se pueden instalar. Todos los del género Dasypus son exclusivos de América, son únicos en el mundo ya que su dorso tiene un blindaje osteodérmico y por la distribución de esta especie cuentan con 6 subespecies. Son mamíferos pequeños, llegan a medir de 38 a 58 centímetros de la nariz a la base de la cola, sumándole una cola que logra una longitud casi del mismo que su cuerpo, es decir, abarcan unos 26 a 53 centímetros. Su caparazón semicircular, en su punto más alto, se alza hasta 25 centímetros y llegan a pesar unos 2.5 a 6.5 kilogramos. Se encuentran en un rango medio entre los más grandes y los más pequeños. Tienen un color raro por sus círculos que forman su exterior. Estos son de color negruzco, mientras que en las periferias son de un tono rosado. Su dorso está predominado por más protuberancias circulares, por lo que se ven más oscuros y los flancos más claros, sobre todo en la porción donde tienen sus bandas. Sus vientres están descubiertos y tienden a ser peludos, los cuales tienen una tonalidad dorada. Sus cabezas tienen forma cónica, ya que desde la nariz a la nuca se va expandiendo. En su hocico tienen un número de 28 a 32 dientes. Son muy pequeños y en forma de V, carecen de esmalte y les puede crecer durante toda su vida, pero sus bocas son sumamente pequeñas y no la pueden abrir tanto, por lo que para comer proyectan una enorme lengua, la cual es sumamente pegajosa. En su frente tienen una placa que les protege el cráneo y por debajo están sus pequeños ojos en los laterales de un color negro. Sus orejas son sumamente grandes y en forma de flecha carente de pelo. Lo que más destaca de ellos es su dorso y los vuelve inconfundibles, ya que cuentan con un caparazón que es muy duro y flexible. Está compuesto de placas óseas recubiertas por una piel queratinosa. Para entenderlo mejor, es como un enorme callo. Comprende un 16% de su peso y se divide en 3 regiones: un escudo pélvico en la región caudal, un escudo en la porción de los hombros y en medio de estos tienen una serie de bandas divididas por piel y pelo, formado por lo general por unas 9 bandas. De ahí su nombre, pero puede variar por individuo y su tamaño, ya que pueden ser de 6 a 11. Se desgastan constantemente, pero no la pueden mudar completamente.
Sus colas largas tienen una serie de anillos que las protegen y sus patas también tienen placas dérmicas como escudos. Son cortas y tienen una condición interesante. En sus extremidades delanteras tienen 4 dedos, con enormes garras poderosas, mientras que en las traseras tienen 5, con uñas un poco menos grandes. La mayoría de los animales tienen un número igual o son mayores la cantidad de dedos delanteros. Su dimorfismo sexual es complicado de apreciar, ya que los machos son un poco más grandes que las hembras, por lo que son sumamente difíciles de sexar sin manipularlos. Son animales solitarios y solo se congregan en época de reproducción. De ahí el único momento en el que se les ve juntos son las madres y sus crías. Rara vez son agresivos entre sí y se toleran muy bien, por lo que al ver grupos de ellos es más por una coincidencia en una zona con gran cantidad de alimento, más que una acción provocada para llevar acciones en conjunto. Además tienen hábitos crepusculares a nocturnos. En el día duermen en alguna madriguera que hicieron al escarbar el suelo, aflojando la tierra con sus narices y patas delanteras para sacarla con sus patas traseras. Llegan a tener 12 madrigueras en su extensión, que llegan a medir unos 5 metros de largo a una profundidad de 2 y a contar con varias salidas, pero tienen una principal que es la más grande, las cuales se utilizan de forma cíclica, sobre todo para anidar cuentan con una exclusiva. En ellas descansan y será su lugar idóneo cuando las temperaturas disminuyen. Estos no hibernan y no tienen depósitos de grasa adecuados para tolerar el frío o las nevadas, pero al meterse en su hoyo mantienen su temperatura constante. No suelen compartir estos. Sus momentos de actividad nocturnos son cuando salen al exterior. Se mueven constantemente para encontrar su alimento. Llegan a correr, a escalar pequeños lugares, saltar pequeñas distancias y hasta nadar. Esto último lo logran con mucha soltura, ya que al respirar le ayuda a mantener una flotación constante, llegando a mantener la respiración por 6 minutos, pero se cansan fácilmente, por lo que evitan cruzar cuerpos de agua anchos. Aparte de moverse, ocupan su tiempo para hacer un nuevo hogar y llegan a pararse bípedamente apoyándose de sus colas. Tienen otra condición particular y es uno de los mamíferos, en conjunto de los demás armadillos, que su temperatura corporal es baja. Esta llega de 30 a 36 grados centígrados. Esto se da por su baja tasa metabólica. Esto se refleja en lo espaciado que es su alimentación. Su territorio por individuo es algo pequeño, pero lo suficiente para ellos. Llega a un máximo de 0.2 kilómetros cuadrados. Esto se determina por la dureza del suelo, la disponibilidad de agua y alimento. Si en una extensión hay muy pocos recursos, tendrán menos rango por individuo. También la edad es un factor determinante, ya que los más viejos tienen una mayor zona, aunque se llegan a sobreponer con los de otros congéneres. Cuando se encuentran con una amenaza, pueden recurrir a varias acciones. Por lo general huirán. Se pueden dar el lujo, ya que su caparazón es muy duro. Además de ser ovalado, la mayoría de los depredadores les costará trabajo comérselos. También se pueden quedar estáticos o semi-enrollarse en su cuerpo. No crean una esfera perfecta, pero mientras no los pongan con las patas arriba, la mayoría estarán a salvo. Además pueden rasguñar con sus garras delanteras y lastimar gravemente al agresor, ya sea en la cara o en las manos, si son personas que los quieren agarrar, pero por lo general son más tímidos que agresivos con los humanos. Su principal sentido es el olfato. Tienen una nariz muy larga y casi siempre toca el suelo. Esto le permite oler su entorno y saber qué se encuentra por los químicos que despiden. Es tan sensible que logra identificar algo bajo la tierra a una profundidad de 20 centímetros, con la cual se orientan, se comunican e identifican su alimento. También tienen un oído muy bueno, que al más mínimo sonido reaccionarán. Con esto evitan a los depredadores y también escuchan los ruidos producidos bajo la tierra. Llegan a ser sonidos característicos, pero es algo raro. Sus ojos no ven adecuadamente, solo detectan el movimiento. Son animales oportunistas y casi 500 alimentos componen su dieta. Un 90% de su alimentación se compone de material animal, sobre todo artrópodos en diferentes estadios, por lo que son insectívoros. Estos pequeños pueden ir desde termitas, escarabajos, hormigas, ciempiés, arácnidos y demás. Sobre todo se especializa en buscar hormigueros, que los destruyen con sus garras para alborotar la colonia y salgan a defenderla y ser capturados por su lengua larga y pegajosa, para después ser introducidos en sus fauces y masticados, y cuando su cuerpo se cubre por los aterrados insectos, se tienden a revolcar para quitárselos y comerlos. En el invierno, cuando estos artrópodos son más escasos, pueden buscar anfibios, ya que están aletargados por el clima. También buscan nidos y a comerse los huevos o crías de mamíferos.
en menor medida buscan material vegetal, ya sean frutos, semillas, raíces u hojas. A veces en sus madrigueras introducen hojas y demás material de este tipo, con el fin de atraer insectos y comerlos. Además pueden comer carroña. Estos animales se reproducen en el verano, pero al estar en ambos hemisferios la fecha es diferente, de junio a julio en el norte y noviembre a diciembre en el hemisferio sur. Cuando este momento llega comenzarán a entrar en celo para las hembras y atraigan a varios machos. Estos pueden competir entre sí, lo hacen aproximándose a las hembras y tocándoles los laterales, como una manera de que los demás vean que ellos llegaron antes. Pasan unos días juntos y pueden pelear con otros machos. Esto también le permite saber cuándo la hembra estará lista y haya ovulado, las cuales solo producen un óvulo. Después ocurrirá la cópula y el macho se irá en búsqueda de otra, por lo que son poligínicos, mientras que las hembras se reproducen una sola vez al año. Esta especie, a pesar de fecundar un solo óvulo, tienen 4 crías por parto siempre, ya que el blastocito se divide 4 veces. Para que lo entiendan mejor, en la tarjeta te dejaré un video del tema. Tienen una gestación de 4 meses, que puede variar por una implantación tardía, ya que nacerán en la primavera. Para dar a luz se introducen en una madriguera y la vuelven más cómoda con material vegetal, para que den a luz una camada de 4 crías, que son idénticas entre sí. Estas tienen un desarrollo avanzado y son muy activas con sus sentidos estimulados. De hecho nacen con su caparazón, que es más blando que en los adultos. Comenzarán a ser amamantados y pasan unos 2 a 3 meses en la madriguera, y es su periodo de lactancia. A veces comenzarán a hacer incursiones con la madre y después de su destete llegan a pasar un tiempo con ella, pero su interacción es casi nula, para después irse y comenzar a buscar su territorio, creando madrigueras y demás, entrando la madurez sexual al año de edad en ambos sexos. Estos especímenes en vida silvestre llegan a un promedio de vida de 7 a 8 años. En general, son susceptibles a los depredadores, sobre todo los jóvenes, y muchos los buscarán como presa, ya sean aves rapaces, felinos, osos, lobos, coyotes y demás. A veces el clima puede provocar la muerte, pero mientras más grande sea, más posibilidades tiene de sobrevivir al frío. Toleran hasta 10 días sin comer a 0 grados, pero lo que menos toleran son las sequías, ya que su alimento no les aporta suficiente agua. Mientras que en cautiverio llegan a una expectativa de vida de unos 20 años. Esto demuestra que los factores ambientales les cobran mucho. Están en muchos zoológicos y son un animal emblemático de América, pero muchos señalan o los colocan en hábitats del tipo desértico, lo cual es una contradicción para ellos. Se encuentran bajo preocupación menor. Estos tienden a ser muy prolíficos, adaptarse bien a la presencia humana. De hecho, al crear zonas agrícolas y desplazar a los depredadores, estos se han extendido y se han visto beneficiados por la construcción de carreteras y puentes, ya que les permite llegar a otras regiones, aunque también es un problema para ellos, ya que al cruzar una carretera los pueden atropellar. Aparte de esto, casi no tienen problemas, ya que su distribución está muy ligada al crecimiento humano, ya que con esto movilizan a diferentes depredadores y ellos se ven ampliamente beneficiados, sumado a su alta tasa reproductiva. Al contrario, llegan a causar algunos. Para empezar, son transmisores de enfermedades. Una de las principales que padecen y llegan a transmitir es la lepra. Puedes aprender más de ella en la tarjeta que está apareciendo. No todos la padecen. Otra es una infección micótica, es decir, causada por un hongo. Esta es muy frecuente en Brasil. Estas infecciones, al presentarlas, nos permiten aprender de estas y poder prevenirlas en las poblaciones, sobre todo en zonas rurales. Se llegan a alimentar de varias producciones agrícolas como cacahuate, maíz y melón. Sus madrigueras pueden causar problemas con el ganado, ya que se pueden caer en los hoyos bajo la tierra y romperse las piernas, lo que provoca que ese animal sea sacrificado. Y las carreteras o presas pueden caerse al escarbar por debajo de ellas. Pero es más el beneficio que obtiene el ser humano con su presencia, ya que son insectívoros generalistas que comen gran cantidad de invertebrados que pueden afectar las producciones o atacar al ganado, transmitirles otras enfermedades, fomentando una baja productividad, lo que se traduce en un bajo ingreso, por lo que estos son un animal muy útil para los bolsillos de los agricultores y granjeros. Su rol en el ecosistema es la de ser un controlador de diferentes especies, uno muy efectivo. Las madrigueras que crean sirven de refugio para múltiples especies. La gente tiende a consumir y a crear indumentaria con su piel, sobre todo por su caparazón, que es duro y flexible. Son una fuente importante de estudio para algunas enfermedades y en los zoológicos a las personas les gusta conocerlos. Mi animal favorito.
ya que su apariencia es única y en lo personal me agrada mucho. Ayuda enormemente a América aunque no lo valoremos. Quisiera saber cuál es tu animal favorito y por qué, por lo que déjalo en los comentarios. Eso es el armadillo de 9 bandas. Si te gusta este animal, aquí está el documental del armadillo gigante, tal vez te interese verlo. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para conocer más de animales, mínimo 200 especímenes del mundo, y pásate a mi canal City Gamer, aprenderás mucho de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.